Vale. Bueno, volvemos al tema de la diapositiva. Y vamos aquí en el comunero. Voy a compartir pantalla. Señor. Vale. Creo que aquí vamos, ¿cierto? Ah, no. Perdón. Perdón, ubicamos esta. Acá. Aquí vamos, ¿cierto? ¿Me confirma? Ahí. Vale. Bueno, y vamos en el comunero. Estamos hablando de que el común y proindiviso es una figura jurídica que está regulada en el Código Civil y que además de eso la norma lo describe como una abstracción de que imaginemos un predio donde todos, donde hay 4 propietarios, pero todos son propietarios, pero ninguno no sabe de qué parte física del predio es el dueño, a excepción de que la escritura pública se haya protocolizado un plano donde defina esa parte, pero solamente para información entre las partes, ¿vale? Creo que hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que uno de los comuneros ejerce posesión sobre la parte de otro comunero y esta persona, pues, obviamente, cumpliendo todos los requisitos que vamos a ver más adelante, estaría legitimado para iniciar el proceso de declaración de pertenencia conforme al 375 del Código General del Proceso. Y finalmente, tenemos el propietario, que ustedes dirán, bueno, alguien me preguntaba en una ocasión, me decía, pero bueno, no entiendo esta parte. Si el propietario ya es propietario, ¿para qué va a iniciar un proceso de pertenencia para que lo declaren propietario? No tendría ningún sentido. Pero digamos que es un manejo dialéctico simplemente, porque en la práctica hay personas, se habla de propietario desde el punto de vista dialéctico, pero hay personas que tienen un título precario, como el caso de una persona que tiene una escritura pública, pero en esa escritura pública lo que tiene simplemente son unos derechos gerenciales. Lo que compró fue unos derechos gerenciales, es un título precario. Entonces, para, de alguna manera, sanear esa falsa tradición, tendría que iniciarse un proceso de prescripción adquisitiva del dominio. Ya lo he dicho, previo cumplimiento de los demás requisitos jurisprudenciales y legales. ¿Vamos bien con los conceptos hasta el momento, amigos, colegas? Sí, doctor. Vale, muchas gracias. Seguimos. Bueno. ¿Contra quién se dirige la demanda de pertenencia? Me están escribiendo aquí en el chat. Vamos mirando. Bueno, muchas gracias a los amigos que no lo hacen de viva voz, pero que lo están haciendo a través del chat. Muchas gracias. Valoro mucho eso. Muchas gracias. Bueno, ¿contra quién se dirige la demanda de pertenencia? Bueno, pues bien. En principio, el 375 nos establece que la demanda de pertenencia debe dirigirse contra quien los propietarios inscritos que tienen el pleno, que gozan del derecho pleno real de dominio. Ese es el primero. Contra esa persona se debe dirigir la demanda de manera directa por mandato del artículo 375 de nuestro Código General del Proceso. Pero además de ello, tenemos las personas inciertas e indeterminadas. Aquí ha habido una discusión. Aquí ha habido una discusión porque la sentencia T488 del 2014, que es una sentencia muy importante y que yo les recomiendo a todos ustedes que la estudien, esa sentencia habla de la presunción de los terrenos baldíos por parte de la Corte Constitucional en los casos donde hablamos de predios que no tienen un antecedente registral. Es decir, que no cuentan con un folio de matrícula, pero hasta ahí es un concepto general que utilizó la Corte. Ya vamos a ver que eso también tiene ciertas excepciones. Entonces, a raíz de esa presunción de baldío para un terreno que no tiene un antecedente registral, pues entonces en principio uno pudiera pensar la sentencia T488 del 2014.
T488 de 2014. Corte Constitucional. Bien, vale. La sentencia T488-2014, a raíz de esa presunción o esa tesis que habla la Corte Constitucional sobre la presunción digamos, de terrenos baldíos para aquellos que no tienen un antecedente registral, pues entonces uno pudiera mirar, pensar que se eliminó la figura de las personas inciertas e indeterminadas cuando una persona X va a iniciar un proceso de pertenencia. Pero yo considero que de todas formas sí se puede y además se debe demandar, dirigir la demanda, además de los propietarios con pleno dominio, también contra las personas inciertas e indeterminadas. Ahora bien, además de estas personas contra quienes se dirige la demanda, que son los propietarios inscritos con pleno dominio, las personas inciertas e indeterminadas, y también tenemos, ellas son las partes demandadas, pero también tenemos otras personas que la ley ordena citarse al proceso, como es, yo la verdad lo llamo como un mico, pero pues así quedó contemplado inicialmente cuando hubo esta discusión del Código General del Proceso. Hubo un punto en que se excluyó esta parte, pero finalmente alguien a última hora lo incluyó, pero dentro del Estatuto General del Proceso quedó, digamos, implícito la obligación del juez de citar al acreedor hipotecario. Bueno, sí, cuando estas hipotecas obviamente están registradas, porque también hay hipotecas, hemos encontrado hipotecas que están constituidas pero no están registradas. Entonces hablamos del acreedor hipotecario. Debe ser citado conforme al artículo 375 del numeral quinto. También en el auto admisorio de la demanda, el juez ordena oficiar a las siguientes entidades: la Superintendencia de Notariado y Registro, las Unidades Especial de Víctimas, el IGAC, la Agencia Nacional de Tierras, y estas entidades no concurren al proceso como una parte demandada, sino que simplemente se citan para efectos de que ellos, cada uno dentro de sus funciones, de sus competencias funcionales, ejerza de alguna manera un derecho dentro de ese proceso y para que se oponga o no se oponga. En especial, ya van a ver ustedes que el caso de la Agencia Nacional de la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, es un caso especial porque al final la norma establece que la sentencia de pertenencia no es oponible a la Agencia Nacional de Tierras, de manera tal que a pesar de que del auto admisorio la ley ordena que se debe citar, pues de todas formas, así la Agencia Nacional de Tierras no se oponga, lo puede hacer posteriormente, incluso después de haberse proferido un fallo, mediante una acción de tutela. En este caso de la acción de tutela, que muchas veces la Agencia Nacional de Tierras formula contra los fallos de los jueces civiles por procesos de pertenencia, se ve materializado también el componente constitucional del que le hablaba en la diapositiva anterior. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuándo no es procedente? Toda regla general tiene su excepción, digo yo. ¿Cuándo no es procedente la declaración de pertenencia? Cuando hablamos de bienes de derecho público. De bienes de derecho público. Eso tiene que ver mucho con la imprescriptibilidad de los bienes. La imprescriptibilidad de los bienes. Esta ley, el artículo 153, del año 1887, en el artículo 42 establece que los bienes que han sido declarados imprescriptibles posteriormente a esta ley se vuelven imprescriptibles en todo sentido. Pero ya vamos a ver más adelante un concepto de la Agencia Nacional de Tierras frente al tema de la imprescriptibilidad de los bienes, porque hay un concepto muy importante que yo se los voy a decir a ustedes, donde hay unos bienes que hoy en día son bienes de derecho público, pero que de una época para atrás son considerados como bienes de naturaleza privada, por lo tanto se pueden prescribir, y el año pasado tuvimos un caso particular aquí en la ciudad.
¿Cuándo se debe el rechazo de la demanda? ¿Cuándo el juez debe rechazar la demanda? Bueno, lo acabo de mencionar, cuando cuando se trata de un bien imprescriptible. En la práctica, ¿qué sucede? Normalmente el juez, digamos, con el solo hecho de leer la demanda, pues muy pocas veces o rara vez se va a percatar de que está frente a un bien que, por ejemplo, puede ser un bien baldío o puede ser un bien fiscal o baldío urbano, como lo definió la Corte Constitucional en la sentencia T488. Es muy rara vez que el juez se dé cuenta en ese momento de que está frente a un bien de esa categoría. Entonces, si él se llega a dar cuenta desde la presentación de la demanda, al momento de admitir la demanda, pues no debe admitirla, sino que la ley ordena que debe haber un rechazo de plano de esa demanda. Pero si en el curso del proceso no se dio cuenta al inicio del proceso y se dio cuenta posteriormente, bien sea porque la Agencia Nacional de Tierras le responde el oficio diciéndole que se trata de un bien baldío, pues automáticamente el numeral cuarto del artículo 375 dice que el juez debe de proferir una sentencia anticipada del proceso y dar por terminado el proceso. La sentencia anticipada, esta sentencia anticipada no está contemplada dentro de las clases causales de sentencia anticipada que establece otro artículo del Código General del Proceso, pero de todas formas es una modalidad de terminación anticipada o anormal del proceso, por mandato del artículo 375. Yo aquí les pegué la diapositiva, el numeral del que les estoy hablando. Aquí dice, donde yo tengo el cursor, les estoy señalando, dice que el juez rechazará de plano la demanda si se percata al principio o declarará la terminación anticipada del proceso. Contra esta decisión, se me olvidaba comentarles, contra esta decisión, cualquiera de estas decisiones, procede el recurso de apelación. El mismo numeral lo dice en su parte final. Vale, seguimos vamos a hablar ahora con el tema de la prescripción. Ya les había mencionado sobre la función social de la propiedad, el derecho de que tiene una persona de usufructuarla y de disponer de ella, de acuerdo al artículo 58 de la Constitución Política. Vamos a ver ahora, yo aquí voy a hacer un ejercicio, vamos a ver la diapositiva, pero vamos a establecer, a tratar de pasar directamente a la norma, al artículo que yo les menciono, para que veamos el concepto. En la diapositiva tenemos la definición en la diapositiva tenemos el derecho de dominio y la definición del derecho de dominio. El derecho de dominio, la definición de derecho de dominio se encuentra contenida en el artículo 669 del Código Civil. Aquí me equivoqué, no es Constitución Política, sino Código Civil. Allí en el Código Civil establece cuál es la definición de derecho de dominio. Pero además de eso, tenemos un concepto general que yo quiero exponérselo a ustedes para que también haya claridad frente a este tema, porque he visto también mucha confusión. Una cosa es la caducidad de las acciones y una cosa es la caducidad, perdón, y otra cosa es la prescripción como término general, como término a nivel general, amigos. Porque para entenderlo más fácil, digamos el concepto es el siguiente: caducan las acciones y prescriben los derechos. Por eso cuando un derecho prescribe, normalmente eso afecta directamente a la caducidad de la acción. Normalmente cuando hablamos de derechos existe una acción legal para reclamar esos derechos. Pero en el caso de los procesos de pertenencia, si aterrizamos el concepto de prescripción a los procesos de pertenencia, pues la prescripción se puede dividir en dos. Uno, que es la prescripción adquisitiva de ese derecho, para quien demanda en proceso de pertenencia, pero para el propietario inscrito con derecho de pleno dominio, entonces para esa persona hablamos de una prescripción extintiva del derecho. O sea,
¿Por qué? Pues porque él ha omitido a lo largo del tiempo de ejercer sus facultades como propietario y tiene una consecuencia legal. Que para el caso del demandante, pues ya lo hemos dicho, que es la prescripción adquisitiva del dominio. Ahora bien, la prescripción como modos de adquirir modo de adquirir el dominio. Vamos aquí a salir un momentico de la presentación para mostrarles el artículo directamente, para que ustedes tengan claro el artículo. Regáleme un segundito, buscamos la norma. Baja. Perdón, un segundo. Es que así es. Se me perdió la diapositiva. ¿Cómo hago para buscar aquí la diapositiva? Por favor.